Buenas, buenas. Primero que todo, mi nombre es Richard Ordóñez, soy periodista graduado y colegiado y tengo también una licenciatura en docencia. Esto lo menciono porque justamente el día de hoy quiero hacer un análisis de un fragmento solamente de la comparecencia de Yanansi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas. Hace unos días, fue la audiencia de la comisión que investiga las contrataciones del SINARTE en la Asamblea Legislativa e invitaron a Yanansi Noguera para que hiciera un aporte, ¿verdad?, desde la parte periodística sobre toda esta situación de la pauta pública, etcétera. Entonces, quiero hacer análisis de un fragmento entre una participación de Pilar Cisneros y Yanansi Noguera y otra del diputado Dani Vargas, también con Yanansi Noguera. Eso es muy importante, ¿verdad? Quiero aclarar eso y voy a tratar de que sea lo más ágil posible. El análisis pretendo que sea desde la parte política, desde la parte periodística, desde la parte técnica, incluso desde la parte constitucional. Vamos a compartir en este momento. Y aquí está. Pilar Cisneros, en el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. Gracias. Buenas tardes, Yanansi. A ver, usted dice que, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto de la pauta estatal la maneja el SINART y cuánto las agencias privadas de publicidad? No lo sé, doña Pilar. Ok, el 90% la manejan las agencias privadas. Usted acaba de decir que esos son fondos públicos y que a usted le preocupa mucho porque son fondos públicos. ¿Usted tiene idea o el colegio se ha reunido con esas agencias privadas de publicidad a ver si cumplen los estándares? El colegio tiene una obligación muy importante con las personas profesionales y nuestra relación con las empresas, sean periodísticas, sean de comunicación, sean publicitarias, es a través del rol de las personas que trabajan ahí. A ver, Yanansi, perdón, es que esa no fue la pregunta. La pregunta es esta. El 90% de la pauta estatal la manejan las agencias privadas de publicidad. Así como usted tiene ese mismo celo por chequear al SINART a ver si cumple con los estándares que usted dice, quisiera saber si usted tiene el mismo celo por saber si esas empresas privadas de publicidad tienen los mismos estándares para ver dónde ponen la publicidad estatal de fondos públicos. Esa es la pregunta. Sí, sí conocemos que las empresas de comunicación, no solo empresas de publicidad, también hay agencias de comunicación que generan... Sí, pero por favor, contésteme la pregunta por razones de tiempo. Sí tienen criterios técnicos para la asignación de... ¿Cómo lo saben? ¿Se han reunido con ellos? ¿Le dan un informe al colegio de periodistas? ¿Qué información tienen? No, señora, yo en lo personal tuve una reunión con la empresa de comunidad de empresas de comunicación sobre este tema. Y en lo personal, desde hace mucho tiempo, conozco a muchos colegas que ya, en lo personal, pero le mostré... Vamos a hacer aquí una primera pausa. Tiene mucho sentido la pregunta en el siguiente aspecto. Los fondos públicos son fondos públicos independientemente si los maneja el SINART, que es el 10% de la pauta estatal, o si lo manejan las agencias de publicidad o de comunicación privadas. ¿Ok? Ahora, yo interpreto de que si efectivamente se ha hecho una investigación o se está cuestionando la forma en que el SINART está utilizando ese 10% que le toca manejar de la pauta estatal, no sería de repente, ¿verdad?, un punto de partida como para hacer una investigación también de lo que se está llevando a cabo en las agencias privadas. No porque algo malo esté sucediendo, sino para tener el panorama completo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay uso de recursos públicos y al mismo tiempo también hay una porción del queque gigantesca en comparación a lo que maneja el SINAR. Hay una porción del queque gigantesca que también se maneja por medio de las agencias privadas. Entonces, lo lógico sería es que si vamos a investigar ese 10%, pues podríamos también investigar ese 90%. Ahora, también entiendo la parte en que Yanansi Noguera indica que ellos tienen que ver con las instituciones o con las agencias directamente por si hay o no hay un colegiado en esos lugares, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues también, o sea, su vínculo es por medio de los colegiados. Sin embargo, si hay una gran cantidad de mensajes ahí, porque es únicamente por el tema de los colegiados
o también prima muchísimo el tema del uso de la pauta estatal? Ese es el punto, porque si fuera también un pilar importante el uso de la pauta estatal, pues por lo menos hacer una consulta formal para tener datos concretos de cómo se está utilizando la pauta estatal en las agencias privadas. Mostraron los No estudios, los estándares. No es trabajo del Colegio de Periodistas Ok, analizar la pauta entonces publicitaria. sí es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta publicitaria del SINAR, ojo compañeros, pero no del 90% de las agencias de publicidad privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Eso sí no le importa al Colegio de Periodistas. O sea, el 90% de la pauta, eso sí, ni tienen estándares ni tienen nada. Otra cosa, muy importante. En el periodo del 2010 al 2021, señora Noguera, el Estado pautó 47.000 millones de colones y solo 5 medios de comunicación se llevaron 38.000 millones de colones. Aquí hay un punto importante. Aquí se hace la mención de una cifra que se ha mencionado muchísimas veces en los últimos meses de todo el dinero que se le ha generado, se le ha dirigido de manera completamente directa, valga la redundancia, a medios de comunicación grandes, ¿ok? Durante mucho tiempo. Entonces, cuando se habla de la democratización de la pauta, hay una gran interpretación y es un árbol de interpretaciones de qué es la democratización de la pauta y cómo se debe entender u orientar. Y desde la parte del gobierno es distribuir el dinero para pauta estatal a la mayor cantidad de medios posibles. Entonces, ahora va a venir más adelante la interpretación qué es un medio de comunicación y después van a decir qué es un periodista. Entonces, vamos a analizar eso también. Sin embargo, sí es curioso que, por un lado, se analiza el SINAR por el manejo del 10% de la pauta estatal, pero no al 90% manejado por agencias privadas, o por lo menos hacer una mención, por lo menos hacer una consulta, ¿verdad? Desde el órgano que corresponde, y al mismo tiempo, porque nunca se cuestionó el hecho de que tan poquitos medios utilizaran tanto porcentaje o tanta cantidad del dinero destinado para la pauta estatal, cuando hay una gran, pero enorme cantidad de medios de comunicación, especialmente regionales y especializados, que existen hace muchísimo tiempo y no han tenido ese mismo acceso. Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Usted me puede decir, señora Noguera, cuántos medios de comunicación hay en Costa Rica? Yo le voy a decir, doña Pilar, que sí hay preocupación en el Colegio de Periodistas de la asignación de la publicidad No, estatal. eso no fue la pregunta. La pregunta ahora es otra. Y si hay preocupación. La pregunta es otra, señora Noguera. Por favor, contésteme la pregunta que yo le hice. Disculpe, doña Pilar, yo le voy a responder en aquellas cosas en las cuales el colegio tiene competencia. El colegio sí tiene una preocupación sobre la publicidad estatal, sea que se gestione a través de la agencia del SINAR o a través de una agencia de publicidad privada. Y sí hay una preocupación de asignación de criterios técnicos de profesionales en comunicación que trabajen tanto en entidades del Estado como en entidades privadas. Señora, tal vez usted contesta. Bueno, aquí se recalca entonces que el colegio sí tiene ese interés. Ok, entonces habría que tener un poco más de información oficial, concreta y certera de cómo se está utilizando la pauta en el 90% de los casos que maneja, pues obviamente las agencias privadas, que no por eso significa de que estén siendo mal utilizadas o que haya algún tipo de delito de por medio, pero si se está analizando el 10, que se analice el 90, ¿verdad? Y sí era importante entonces ahondar un poquito en esa materia, ya que se nota de que no se hizo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo he solicitado directamente a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas la oportunidad de poder hacer una entrevista a la presidenta del colegio, Yanancy Noguera, porque sí me gustaría detallar objetivamente, sin ningún sesgo de ningún tipo, lo más objetivamente posible, porque la objetividad pura es un poquito complicada, cómo se puede entender toda esta situación que se está discutiendo alrededor no solamente de la pauta estatal, sino de la profesión periodística, del acceso a la información, del balance informativo y de muchos otros temas. Después con su tiempo. En mi tiempo, quiero dejar muy claro que al Colegio de Periodistas no le preocupa en lo más mínimo cuáles son los estándares que utilizan las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta. Y lo otro es, usted acaba de decir, quiero pluralidad de voces, pero pareciera que no quiere pluralidad de pauta.
¿Cómo va a tener pluralidad de voces si no tiene pluralidad en la pauta? Para que usted tenga información, aquí hay 300 medios de comunicación. Y si 5 medios de comunicación se reparten el 80% de la pauta publicitaria, ¿qué cree usted que va a pasar con todos esos que no tienen pauta publicitaria? ¿Cuál es la pregunta, doña Pilar? La pregunta. Aquí es importante mencionar, los medios de comunicación más pequeños, los regionales, los especializados, son los que no tienen acceso tanto a la pauta estatal y viven o vivimos de la pauta privada. ¿Ok? La pauta estatal se ha dirigido mucho hasta hace un tiempo hacia los medios más grandes. Sin embargo, sí es cierto también que calcular o medir el alcance de los medios más grandes y tradicionales al mismo tiempo es mucho más complicado hoy en día y obviamente todos los días nosotros vemos de que es menos la cantidad de gente que ve televisión, o sea, los noticieros televisivos, es menos la cantidad de gente que ve un periódico físico o que paga por ver un periódico en línea, sino que tenemos acceso a los medios digitales que son gratuitos de alcance. ¿Por qué? Porque sobreviven o sobrevivimos desde la pauta privada. ¿Ok? Y en efecto, son aproximadamente 300 medios de comunicación, emisoras de radio, medios digitales, televisoras nacionales o sectoriales, periódicos, revistas, portales, etc. Ahora más adelante van a comentar sobre qué es un medio de comunicación. Pregunta es esa. Usted está pregonando aquí pluralidad de voces. Pregona también usted pluralidad de pauta para que todos esos medios puedan subsistir. Sí, El señora. CINART lo que ha hecho es extender la cantidad de gente que ahora recibe pauta estatal, cosa que a usted no parece importarle si lo hacen o no estas agencias privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Sí hay preocupación de parte del Colegio de Periodistas sobre la asignación de la publicidad estatal, independientemente de dónde venga, y hay una preocupación de que nuestros profesionales actúen con criterios técnicos en la asignación de pauta publicitaria. Entonces, si hay una preocupación, entonces también debería evidenciarse en una indagación concreta, científica, directa, oficial, para saber cómo se está distribuyendo ese otro 90%, porque efectivamente los medios de comunicación que, especialmente los que están en el sello de garantía y los que están inscritos como no tradicionales, están inscritos en el Colegio de Periodistas, ellos los tienen identificados, entonces debería haber una manera en que el Colegio de Periodistas pueda de alguna manera mediar para que esa pauta llegue a esos medios de comunicación. De alguna manera es lo que el CINART ha querido hacer, ¿ok? Oficialmente es lo que ha querido hacer. Ahora, evidentemente, el estilo de Pilar Cisneros es frontal, directo, ¿verdad? Es indagatorio incluso, y pues es su estilo y hay que entenderlo como tal, porque así como Pilar Cisneros tiene su estilo, cada diputado tiene su estilo también de interrogar. Yo personalmente no creo que se esté faltando el respeto, pero sí se está haciendo muy contundente, muy fuerte y muy directo. Y a veces amerita cuando hay un tema de tiempo y hay un tema de querer obtener información concreta y precisa de la parte entrevistada. Estatal, que son fondos públicos. Entonces, ¿está usted de acuerdo en que hay que democratizar la pauta y que no puede ser que 5 medios de comunicación en franca decadencia de circulación y de rating y de todo eso se repartan el 80% de la pauta estatal? ¿O usted está de acuerdo con eso? Yo le mencioné ahora a don Pablo que para el concepto de democratización que nosotros hemos venido manejando tiene que ver con audiencias adecuadamente informadas y con pluralidad de medios. Ese es nuestro concepto. Dos puntos aquí sumamente importantes. Audiencias claramente informadas y pluralidad de medios. Eso es muy importante porque de repente viene a ser como la esencia también de lo que está investigando esta comisión. Las audiencias claramente informadas son las audiencias que reciben información de medios de comunicación o de comunicadores que cumplen con la técnica periodística o con las normas correctas, éticas que debe existir
en el ejercicio de la información, de proveer o de compartir información, que sea información correcta, que sea información actual, que sea información adecuada, que sea información balanceada sobre todo, ¿ok? Y que sea información objetiva. El periodismo es eso, objetivo. El periodismo busca la objetividad y la objetividad únicamente se logra por medio de la captura o del encuentro o de la búsqueda de la mayor cantidad de fuentes posibles. Glenn Dumain alguna vez en una conferencia me dijo a mí personalmente en una conversación que tuvimos posterior a la conferencia, yo le pregunté cómo llegar a la verdad y ella indicó que en ese momento en CNN lo que buscaba eran 5 fuentes. Si tengo 5 fuentes, entonces me acerco cada vez más a la verdad. Pero las noticias que están construidas con una sola fuente, o a lo mucho 2, pero que esta otra fuente no es la contraparte, sino es la fuente que refuerza mi enfoque personal de la noticia con base en esa información, entonces eso no es balance. Porque digamos, esto pueden ser los datos. Esta es una parte y esta debe ser la contraparte, que interpreta cada una los datos. Y después podemos meter un especialista, incluso otro especialista o instituciones o empresas privadas, incluso que puedan brindar su opinión sobre estos datos, este hecho. Pero eso es lo que en este momento lamentablemente no está sucediendo en muchos medios de comunicación o en algunos medios de comunicación. Yo nunca voy a generalizar. Bueno, por eso, pero usted no puede tener pluralidad de medios si tiene 300 medios de comunicación, pero solo 5 o 6 ¿Se ha acaparan vencido el tiempo, diputada Cisneros? Ok. en la segunda ronda. ¿Algún diputado, diputada? Don diputado Dani Vargas, hasta por 5 minutos. Ahora vamos a entrar con las preguntas y los comentarios de Dani Vargas, del diputado Dani Vargas. Vamos a entrar a entender un poco más el tema del medio de comunicación. Y aquí voy a hacer una aclaración previa. Hay 2 fallos constitucionales que se han dado en los últimos 20, 30 años. Que el primero fue un golpe durísimo para el Colegio de Periodistas porque fue a raíz de una publicación o una indicación que se hizo en alguna vía que indicaba de que periodistas era únicamente los que estaban afiliados o asociados al colegio. Y la Sala Constitucional dijo que no. ¿Por qué? Porque la Constitución hace que todos tengamos la libertad de informar y de ser informados. Y no necesariamente hay que ser periodista para informar o ser informados. El ejercicio periodístico se puede ejercer desde cualquier persona. Y en ese momento se quitó la obligatoriedad de formar parte del Colegio de Periodistas. Fue un golpe muy duro que puede haber sido incorrecto, no se puede definir como incorrecto. Como legal, se puede definir como legal. Que perjudicó a la profesión, perjudicó evidentemente a la profesión. ¿Por qué? Porque entonces pueden aparecer personas que no tengan conocimiento de la técnica periodística, que informen mal o mal informen o transformen su pensamiento personal en un hecho noticioso y confunden el periodismo como un acto total de editorialismo, o sea, de editorializar todo lo que voy a decir, de volverme un comentarista. Y el periodista investiga, agarra diferentes versiones, las contrasta y trata de llegar a una conclusión objetiva. El segundo fallo constitucional fue que se estaba prohibiendo que las personas se presenten como periodistas cuando no lo eran. Y en la Sala Constitucional falló a favor de las personas que no son periodistas, pero que ejercen el periodismo. Entonces, a partir de ese momento, una persona que no ha estudiado periodismo profesionalmente, no titulada, puede atribuirse el término de periodista. ¿Por qué? Porque lo respaldan justamente estos 2 fallos, que no quiere decir de que sean exactamente iguales una persona que se identifique como periodista con una persona que haya
que haya pasado por la academia y que sea un periodista graduado. Evidentemente hay una diferencia, el paso por la academia, pero esa es la premisa más importante de cómo entender también la situación que en este momento se da, por ejemplo, con creadores de contenido, con personas que informan por diferentes plataformas electrónicas o digitales, virtuales, y que se atribuyen el término de periodistas, siendo correcto o siendo legal, pero sí hay que hacer la distinción. Está el periodista y el periodista graduado. Gracias, presidenta. Muy buenas noches, doña Yanancy. Yo tenía varias preguntas, pero creo que algunas ya se fueron contestando, pero doña Pilar da en el clavo de una consulta que yo hago constantemente en esta comisión y es cuántos medios de comunicación existen, porque temerariamente aquí ha hablado gente de medios de comunicación y yo he sido reincidente en eso, de que cualquier persona que se mete a opinar en internet afín al gobierno ya era un medio de comunicación que le iban a dar pauta. Ahorita doña Pilar afirma que son 300. Yo no, desconozco qué es o sea, cómo catalogarlo como medio de comunicación. Me parece que usted sería la voz experta como presidente del colegio que aglutina eso, como para darnos un número de cuántos medios, si son 2, 3 o los 5 que se les ha dado pauta que tanto reclaman algunos, o si de verdad son 300 y si son más, porque acá tuvimos el ejemplo de algunos medios de comunicación que curiosamente pedían simple para poder existir y no tenían ni una sala de redacción ni nada. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque no es muy ortodoxo que un medio de comunicación pida simples para poder subsistir, pero tampoco es incorrecto o ilegal. Las plataformas, especialmente los canales de YouTube, por ejemplo, tienen la opción de que sus seguidores hagan contribuciones, vamos a decir que son como los simples, para que estos creadores de contenido puedan seguir creando el contenido que su audiencia quiere y necesita. Entonces, eso no está mal. Ahora, la diferencia entre pedir un simpe como una colaboración y de pedir dinero a cambio de pauta publicitaria es justamente la retribución. ¿Ok? Pero en un caso la retribución puede ser seguir produciendo material y contenido y en el otro caso la retribución es exponer a su empresa, a la empresa X, a cambio de dinero en ese medio de comunicación. Y el propio término medio de comunicación está muy en la nebulosa, aunque ahorita ya Nancy Noguera lo va a comentar o lo va a conceptualizar y da para debate también. Y no sé, al día de hoy, por eso, y mi pregunta es muy concreta, ¿cuántos medios de comunicación hay ahora que hablan del término pluralidad como para pensar en que puedan participar, no solo de pauta estatal, sino en términos generales como un medio de comunicación formal? El colegio no tiene, como decía, un trabajo directo con las empresas en las cuales trabajan los profesionales colegiados, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los profesionales, no con las empresas. Entonces no tenemos un dato de cuántos medios de comunicación hay. Los datos que conocemos son generados a nivel académico. Aquí hay otro dato importante. El colegio únicamente va a tener claridad de cuánto, o sea, la claridad exacta y concreta del colegio es cuántos periodistas graduados y colegiados hay que cumplan esas dos condiciones porque son los que están agremiados. No va a tener una idea clara de cuántos medios de comunicación hay. Yo ser periodista graduado, no colegiado, tener mi medio de comunicación y no por eso aparecer en la lista del colegio de periodistas. Debería, puede ser, debería. Sin embargo, la, el alcance de lo que hace el colegio de periodistas a causa de estos fallos de la sala constitucional es muy corto, pero personalmente sí considero que el colegio debería tener lo más preciso posible, lo más precisa posible la cantidad de medios de comunicación que existen y que cumplan con las características de medio de comunicación.
y algunas organizaciones, y sí podemos estar hablando de un poco más de 200 medios de comunicación en Costa Rica. Entonces, Sí. ¿y cuántos colegiados tiene el colegio? 2.600. Por eso, cada colegiado que dé su expresión podría opinar, podría ser un medio de comunicación. Lo estoy haciendo de manera abierta, ¿verdad? Ajá. Pero entonces no podemos decir que son tampoco 300, o sea, podrían ser perfectamente 2.000 y resto de colegiados que pueden, mediante una plataforma, mediante algún periódico local, mediante un programa radial, podrían denominarse medio de comunicación. Le entendería de esa forma también. Sí, tal vez le leo qué define el artículo 1 del reglamento de la ley del colegio. Dice, las entidades que manejan de forma sistemática y cotidiana la información entre los diferentes públicos y multiplican las relaciones entre los seres humanos son medios de comunicación. Entonces hay un primer criterio que es ser sistemáticos en la generación de contenido. Ok, aquí viene el concepto, cómo lo define la ley orgánica, si no me equivoco, dijo, del Colegio de Periodistas. Eso está muy bien, eso está muy bien. Aunque al ser un colegio y solamente tener vinculación o implicación directa a sus agremiados, entonces únicamente va a enfocarse en ellos, ¿verdad? Únicamente en ellos. Entonces, esta definición, pues, es vinculante, podemos decirlo, para medios de comunicación que tengan periodistas graduados y colegiados. Luego dicen, los medios de comunicación noticiosos son los que utilizan la información como un insumo y lo elaboran en productos interpretativos, valorativos o informativos, es lo que llamamos géneros periodísticos. Es decir, hay una producción con un contenido que tiene una técnica periodística desarrollada. La técnica periodística desarrollada va muy en línea con lo que mencioné anteriormente. Información veraz, información adecuada, información actual, información objetiva, balance informativo. Si estos aspectos no están, si alguno de estos aspectos no está, aquel producto periodístico se presta para ser muy cuestionable. Esto, digamos, son como dos criterios básicos para definir qué es un medio. Ok, una consulta porque me llama la atención. Entonces, si hay algún parámetro técnico bajo ese concepto, digamos, que usted nos dé un momento como para tomarlo uno de punto de partida, suponiendo, por ejemplo, que yo quiero hacer una valoración de medios de comunicación que tengan al menos algunos elementos básicos. Entonces, sí existe. Sí, a ver, y aquí voy a hablar un poco más desde la parte académica. En México es el país que va un poquito más avanzado en creación de criterios específicos adicionales a estos dos que he mencionado que son muy básicos. Lo que significa que en Costa Rica no hay criterios específicos técnicos que está preguntando el diputado Dani Vargas para poder hablar de eso. Desconozco cuál es la legislatura sobre el tema periodístico en México, pero aquí hay dos poblaciones, la población de periodistas colegiados y la población que por ser colegiados obviamente son graduados en periodismo y la población de periodistas no colegiados y que algunos de ellos pueden ser no graduados. O sea, que no tienen estudios o no tienen estudios completos de periodismo. Y sobre esos tampoco se puede decir de que están actuando en ilegalidad o de manera incorrecta porque los mismos fallos constitucionales los respaldan. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que al no tener paso completo o ¿cómo se llama? Un paso completo o algún paso por la academia, no estén ejerciendo el periodismo desde la técnica que el periodismo debería exigir para que cumpla su labor social de información. Y, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, que haya firmas de personas que se hacen responsables del contenido o una persona en la dirección que dice yo soy responsable de este contenido, si me tiene que buscar, búsqueme a mí, soy yo, también es un criterio muy importante. La mayoría de generadores de contenido, pues evidentemente uno conoce los nombres de ellos porque ellos se presentan como tal, salvo que sea un troll, ¿verdad? Sin embargo, los que se ponen frente a una cámara o generan información y lo firman, ya de por sí, por la misma ley, se tiene que hacer responsable por lo que publica. ¿Ok? Solamente esto estaría siendo un problema si existe algún medio de comunicación que promueva o que comparta contenido o informaciones, pero que no esté firmado por ninguna persona responsable. Ahí sí sería
un problema, porque entonces, ¿quién está detrás de eso? ¿A quién le atribuimos la confianza que le debemos atribuir a la noticia? No necesariamente si existe en Internet, si existe solamente en una red social, ¿verdad? Porque la diversidad de las plataformas ha ampliado las opciones de comunicación. Pero entonces sí hay criterios profesionales de lo técnico, de lo periodístico, que definen las características de un medio de comunicación. Perfecto. Me reservo el tiempo que... Es importante y ya con esto termino esta parte del análisis. Es importante que aquí, cuando Yancy Noguera dice, sí, sí hay criterios, sí, pero esos criterios están como muy por encima. Me encantaría detallarlos en una entrevista con ella, muy por encima, porque, por ejemplo, Dani Vargas, el diputado Dani Vargas, hablaba sobre tener una sala de redacción o algo por el estilo. Y no necesariamente pueden ser periodistas que ellos mismos sean el medio de comunicación, que ellos produzcan su información, que lo hagan con técnica, que lo hagan con la prudencia del caso y que compartan esa información. Que de repente no tienen una oficina, como un montón de gente no tiene una oficina física donde trabaja específica, sino que trabaja desde la casa, desde su oficina propia. Entonces, eso tampoco puede ser un parámetro. ¿Qué define un ejercicio periodístico correcto, adecuado? Que la información sea correcta, que la información sea veraz, que la información sea actualizada, que sea pertinente, que haya balance informativo, que haya objetividad en la noticia. Eso es lo que hace el periodismo. Yo no estoy en contra, personalmente, Richard Ordóñez no está en contra de los generadores de contenido o de las personas que se presentan como periodistas, no habiendo estudiado periodismo, pero que la ley los faculta para hacerlo como tal. No tengo ningún problema siempre y cuando el ejercicio de la libertad que ellos tienen para poder compartir información se haga de manera responsable. ¿Y cómo se ejerce este derecho de manera responsable? Siendo efectivamente o cumpliendo efectivamente con un montón de parámetros que tiene la técnica periodística y que se puede aplicar, aunque sea de manera autodidacta, pero que se aplique. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la imagen de la realidad que se hace la gente, la sociedad, es de acuerdo a la información que recibe. Y si yo voy a tener una persona que me está alimentando constantemente con un discurso pesimista, por ejemplo, con un enfoque pesimista, sin tener el balance de las cosas, sin interpretar correctamente un hecho desde su potencial de denuncia y su potencial de oportunidad de mejora, entonces yo voy a tener una visión negativa de la sociedad e incluso eso puede afectar hasta la misma salud mental de la gente. Entonces, es un tema que se da mucho para analizar, mucho para profundizar. Ojalá se pueda hacer esto directamente con la presidencia del Colegio de Periodistas, pero sí hay bastante que detallar sobre este tema para que no solamente consumamos noticias, sino para que seamos críticos y críticas de las noticias que consumimos todos los días. Muchas gracias. Que estén muy bien.